Esta semana se anunció el enésimo plan de lucha contra la delincuencia de la gestión de Danilo Medina. Ayer Tajira Vargas, nuestra querida invitada, yo busqué en Google, anuncian plan contra la delincuencia y más o menos el promedio es cada 6 meses en la gestión de Danilo Medina, o lo anuncia el presidente, o lo anuncia el ministro de Interior y Policía, o lo anuncia el jefe de la policía con distintas denominaciones, pero más o menos es lo mismo. Ahora de nuevo se anunció la presencia de militares en el combate a la delincuencia común. ¿Cómo desde la investigación social y de lo que pasa en Santo Domingo se ve de nuevo la presencia de militares en la lucha contra la delincuencia? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Mira, yo pienso que hablar de la militarización como una medida para luchar contra la delincuencia es un grave error. Y es un error porque está demostrado en los países de América Latina de que el uso de la militarización, si bien puede tener un efecto mediático, en términos de que la gente se vea y crea que es un tema que está seguro porque los militares están en la calle. Sin embargo, los militares no son, primero porque los militares no son el tipo, no responden a un organismo de seguridad ciudadana. Su trabajo, su lineamiento y su formación es de tipo de defensa, no es para seguridad. No es un organismo que tiene una relación con la ciudadanía cercana ni mínimamente, y lo único que hace es generar miedo y pánico, ¿no? Entonces, realmente el tema de la seguridad ciudadana tampoco es ni de los militares ni de la policía. La seguridad ciudadana implica a todos y casi la gran mayoría de las instituciones y ministerios que tienen que ver con el gobierno, debe involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias, y debe involucrar al sector privado. Pero eso que tú estás diciendo, yo que me tomé la molestia de leer el proyecto de Barrio Seguro, una de las cosas que dice Barrio Seguro es que Barrio Seguro va a funcionar en función de esa integración de Titirimundachi a Barrio Seguro. Sin embargo, con un diagnóstico aparentemente muy bien hecho que fue ese, lo que se hizo es lo mismo que se hace en toda parte. Es como si el Estado Dominicano, si los gobiernos dominicanos, y digo los gobiernos porque hay que incluir al de Leonel Fernández en este caso, no tuvieran la capacidad de articular un plan como plan, porque no es lo mismo medida que plan. No. Anunciaron medidas, pero obviamente que eso no es un plan, que eso no es un proyecto, que eso no es una política. Mira, incluso te voy a decir algo, bueno, eso es y hasta un poco más allá, porque fue desde Leonel Fernández hasta Hipólito Mejía, o sea, todos. Siempre hablan de la seguridad ciudadana, siempre, y en el caso de Barrio Seguro, el plan en su formulación contó con personas, expertos, que hicieron diagnósticos. No, yo leí el diagnóstico, por eso te digo que estaban muy bien. Que estaban bien sustentados, que tenían un planteamiento distinto a nivel de lo que es la prevención de la seguridad ciudadana. Sin embargo, la implementación fue otra. O sea, hubo una gran distancia entre lo que se planteó y lo que se hizo. Yo creo que el problema ha sido que no acabamos de entender que la seguridad ciudadana debe ser tomada en cuenta desde la perspectiva de la prevención. ¿Tú entiendes? Déjame hacerte la pregunta que se va a hacer el que esté en su casa. ¿Cómo se puede prevenir el delito en un estado casi delincuente? Eso es un problema. Tú tienes un sistema de justicia con muchas dificultades, lleno de impunidad, con problemas en los organismos de seguridad, también problemas de desconfianza, y eso genera problemas. Pero sin embargo, yo creo que es posible prevenir el delito. Incluso te voy a decir algo. Hace poco se estuvo haciendo un proceso de consulta. Yo estuve como consultora contratada por Participación Ciudadana en 6 provincias del país, de todo el corredor Duarte, incluyendo al Gran Santo Domingo, en la que se hizo un diálogo sociedad civil con instituciones
del gobierno y del sistema de justicia sobre cómo abordar la seguridad ciudadana, cuáles eran los problemas, cuáles eran las causas y cuáles eran las soluciones. Nosotros hicimos la presentación aquí cuando se presentó eso. Entonces, eso incluso se hizo la semana pasada, se hizo la presentación en un hotel, y en ese proceso se plantean, o sea, ya la gente, ya las comunidades, ya las organizaciones están clarísimas de cómo hay que hacer las cosas y están dispuestas al diálogo. Y ese ejercicio demostró que es posible articular procesos a nivel intersectorial, porque uno de los problemas es que incluso las mismas instituciones que deben velar por la seguridad ciudadana no están coordinadas entre sí. ¿Tú entiendes? O sea, el Ministerio Público, la policía, el sistema de justicia y las instituciones que tienen que ver como salud y educación, que tienen que ver con temas sociales, ¿no? Y los programas sociales no están articulados en el territorio. Entonces, uno de los planteamientos básicos de las propuestas es precisamente la necesidad de esa articulación territorial. Entonces, el Gran Santo Domingo tiene incluso el tema del ayuntamiento, la participación de los ayuntamientos, que también es muy importante en esto de la seguridad ciudadana. ¿Tú entiendes? Entonces, todo esto es posible siempre y cuando haya la voluntad como para empujar eso y para fortalecer eso. Están dadas las condiciones para empujarlo. Están dadas las condiciones para generar que ese proceso pueda darse a nivel territorial. Usted hablaba hace un momentito de temor, el temor a denunciar lo que se conoce, donde se está produciendo el delito, pero la autoridad militar y policial que está en la calle, que vive en esos mismos sectores, también es víctima de esa misma delincuencia, de ese mismo nivel de conocimiento que tiene la gente. Entonces, ni el ciudadano denuncia y mucho menos puede hacerlo el militar o el que está relacionado con los organismos represivos del Estado. Entonces, o es desconfianza a la autoridad o es desconfianza al sistema de justicia que no impone las penalidades que corresponden. Pero la denuncia es el camino, es la pregunta que hago yo. Franklin parte de que no se combate la delincuencia porque no se denuncia. El tema es denunciar. Mira, la denuncia es importante y sí hay un sesgo en términos de lo que es los delitos que ocurren y la cantidad de delitos denunciados. O sea, la denuncia es necesaria, ¿me entiendes? Y sí es verdad que hay problemas de miedo para denunciar. Y el miedo para denunciar tiene que ver con problemas de complicidad. O sea, mucha gente no denuncia porque entiende que en su barrio ha visto que hay niveles de complicidad entre la policía y las redes delictivas, por ejemplo. También no denuncia porque desconfía del sistema de justicia, porque ve que los jueces, según lo que ha visto, liberan a los delincuentes porque supuestamente no hay suficiente prueba. Pero en ese proceso hay muchos baches, ¿no? Que la ciudadanía no los ve. O sea, como la gente te dice, el Vincho Castillo puso de moda echarle la culpa de la delincuencia al Código Procesal Penal. Exactamente, y la gente te habla. Y la gente te habla, no sabe un carajo de lo que es el código, pero te dice, Vincho le dijo tanto, Vincho dijo tantas veces que el problema que teníamos de delincuencia era el código, que hay gente que se lo cree, no conoce el código, ni cómo se usa el código, pero lo cree. Exacto, y mucha gente cree que son los jueces. O mucha gente cree que son los fiscales o que es la policía, ¿tú entiendes? Entonces, es todo un engranaje del sistema que tiene muchas debilidades, ¿no? Y que es difícil que la ciudadanía lo entienda, pero también la gente no tiene suficiente información ni orientación sobre cómo actúa el sistema y cómo hacer la denuncia, cómo darle seguimiento a un proceso. Y eso no solo pasa con los delitos. En uno de los temas de seguridad ciudadana más fuertes en este país, no es solo el robo y el atraco, solo feminicidios. Sí. Pero hay tolerancia social todavía, sí, a la agresión a la mujer hay tolerancia social. Pero no creas, Altagracia, te quiero decir que en este trabajo que estuvimos haciendo en las provincias es increíble como ya la gente te plantea como un problema grave de seguridad. No estamos hablando de un problema que antes se veía como desde el ámbito de lo privado. No, estamos hablando del ámbito de lo público. ¿Entiendes? O sea, es un problema público, es un problema social y ya la gente te está planteando el problema como uno de los problemas más graves que se están dando. Igual que el problema de la violencia
no solo hacia la mujer, sino hacia los niños y las niñas, el maltrato, los abusos sexuales, los abusos que se dan en las comunidades. O sea, para darse el delito hay muchos otros factores que tienen que ver con los temas sociales que de alguna forma se interconectan para llegar al problema de la delincuencia. Bueno, hay un tema que es obvio, las sociedades que tienen mayor niveles de exclusión son sociedades más violentas. Lo que uno no entiende es que como la República Dominicana, que crece como una marca de espagueti, ha sido capaz de generar niveles de violencia que no conocíamos cuando éramos más pobres. Sí, mira, yo creo que se plantea, eso es una hipótesis, la de la exclusión y la violencia, no necesariamente es así. Hay sociedades muy bien tramadas socialmente, con muy pocos niveles de desigualdad y exclusión, y muy violentas. Sí, pero los países con más nivel de equidad, que son los escandinavos, sí, pero ahí tienen menores niveles de violencia. Pero no es hay solo un caso problema que de a mí me equidad. resulta curioso. Hay un caso que para mí es el más curioso de la bolita del mundo en Nicaragua. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Por qué en Nicaragua, que es más pobre de la región de Centroamérica, tiene niveles bajísimos de criminalidad, tiene niveles bajos de violencia y tiene una de las mejores policías de la región? Eso yo no lo acabo. Pero también te lo digo en República Dominicana. Aquí hay provincias muy pobres con unos bajos niveles de criminalidad. Entonces, el problema de la violencia no es la pobreza, y eso ha generado muchos problemas porque es que hemos criminalizado la pobreza. No, pero yo no digo la pobreza. Yo no digo, porque yo estoy muy clara y se lo estaba diciendo ahorita Franklin. Yo no puedo, el perfil del delincuente, a mí me decía un amigo general que al policía lo enseñan que el que se parece a él es un delincuente. O sea, el que el policía para es el que físicamente se parece al policía. Que es negro, que se le ve que es pobre. Que es pobre, o sea, el que el policía para es el que se parece al policía. Claro. Ese es su perfil del delito. Ahora, yo le digo a Franklin, y una cosa es verdad, entonces tú te encuentras un ladronazo en la calle que anda en un Mercedes-Benz y es un ladronazo, y a ese el policía no lo para. Y muchas veces extranjeros que pertenecen a redes mafiosas, que las hay en este país, porque otro problema de la criminalidad en este país es que no es solo nacional, es que es transnacional. En la zona también. turística. Y es transnacional, o sea, tú tienes ya redes delictivas que son transnacionales, ¿tú entiendes? O sea, las redes de criminalidad y del delito que tienen que ver con grandes redes a nivel delictivo, no solo en la región, sino incluso a nivel internacional. Zaira, ¿hasta dónde podemos establecer una relación, esta explosión recurrente de violencia, de delito y de muerte urbana con el microtráfico? Mira, no necesariamente hay una relación directa entre microtráfico y delito y violencia. Primero, la violencia tenemos que separarla, como yo te decía, o sea, la violencia tiene que ver con una sociedad que se ha construido en base a la violencia desde sus inicios, desde la llegada de los españoles. O sea, tú tienes una sociedad donde todo el manejo de la resolución de conflictos y de las relaciones está basada en la violencia. No está basada ni en el diálogo ni en soluciones pacíficas. Y por eso tenemos todos estos problemas de violencia que están en la familia, que están en la comunidad, que están en la escuela, que están en todos los aspectos. Ahora, el tema del delito en la República Dominicana, hay diferentes tipos de delito. Y los robos y los atracos no necesariamente están vinculados al microtráfico. El microtráfico puede estar vinculado a situaciones de violencia, en algunos casos, por enfrentamiento entre bandas, una disputa de puntos, por la competencia, por los puntos, por el manejo de la hegemonía de todo lo que es la red de tráfico de drogas a nivel territorial, y eso te genera violencia. También hay robos y atracos que se producen, pero esos son menores, son lo que se llaman los robos menores, que se producen por personas que o necesitan robar o atracar para fortalecer sus hábitos, y que tienen que ver con algunos casos con algunas personas que tienen algún nivel de consumo, pero eso es mínimo. ¿Tú entiendes? Y en el caso de la semana pasada de la persona sargento o raso o cabo, todavía no se sabe exactamente qué es lo que era en la escala de mando de la policía, que fue interceptado, fue balaceado, pero ya tenía un maletín con casi 10 millones y pico de pesos. En ese caso, pudiese calificarse como de individualizado, de que
corresponde a un entramado interno de que oficiales pueden ir a subalternos o subalternos que sirven a superiores en ese tipo de delitos para repartir? Lo que pasa es que la policía tiene una estructura muy jerárquica y dentro de la policía hay una situación de flujo de favores, de transacciones de todo tipo para conseguir puestos, para conseguir un nivel de estatus. Y en ese entramado entra todo lo que puede ser, lo que hace mi superior, lo que mi superior me manda. ¿Tú entiendes? Por esa jerarquía, por esa verticalidad que está ahí. Entonces, esa vieja estructura policial, heredada de la época de Trujillo. ¿Y no se reformó la policía? Mira, respiró. Ya pensó en la ley. La policía no se reformó, lo que hay es una ley de reforma policial. Sí. Pero esa estructura sigue vigente. Mira, nuestra sociedad ha mantenido estructuras sociales, tejidos sociales, heredados no solo de Trujillo, que ese era un diálogo que yo tenía con unos historiadores en estos días. El problema de todo este entramado de corrupción y de complicidades, que es bastante complejo, no es tan sencillo, porque no es solo desde las estructuras de poder, tiene sus entramados a nivel micro local, viene de la época de Lilis. Es con Lilis que se va dando esa estructura a nivel general y todo lo que fue, claro, la policía como tal, como lo que es la policía hoy, viene de la época de Trujillo. Entonces, si bien nuestra sociedad ha sufrido supuestamente muchos cambios en términos de lo que puede ser de la macropolítica, realmente cuando tú analizas nuestra sociedad a profundidad, hay muchas cosas que no han cambiado y que se han perpetuado a través del tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Tajira.